Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, desde Cunduacán, Tabasco, la iglesia Viva la Familia del Ministerio de Sebenecer. Nos acompaña la hermana Olga Lidia Ara Sánchez y también la hermana Sayan Yamide. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de compartir su palabra. Y hemos estado hablando, hermanos, de un tema desde el sábado, preparándonos para la guerra. Esta es una convocatoria y en una convocatoria vienen requisitos, hermanos, para pertenecer al ejército de Dios. Así que vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, venimos delante de tu presencia, Señor Dios Todopoderoso. Gracias por tu amor, gracias por que tú tienes misericordia de nosotros, gracias por tu poder, Señor, gracias porque tú te manifiestas de una manera especial, Señor, sobre nuestras vidas. Estamos seguros que esta noche tú tienes un propósito. Usa nuestras vidas, Señor, para la gloria y la honra de tu bendito nombre. Amén. Bien, mis amados hermanos, preparándonos para la guerra. Hemos estado hablando acerca de Mateo 24, 6 y verso 7, donde dice la Biblia que habrían, y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Dice, cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. El verso 7 nos dice que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esto es lo que hemos estado hablando estos días. Ayer explicamos un poquito acerca de estos versos. Entonces hay una batalla entre reinos, una batalla entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y la iglesia, hermanos, debe estar preparada para ello. Debe estar preparada y honestamente, hermanos, no tenemos, bueno, ya el día de ayer algunos aceptaron el desafío de ser parte de los soldados del reino de Dios. Y eso es muy importante, mis hermanos, porque eso significa que vamos a preparar soldados para esta batalla que ya se está librando. ¿Verdad? Usted y yo no podemos ser soldados desde casita. Tenemos que ser soldados que nos unimos, que nos reunimos, nos congregamos, hermanos, en un solo batallón para poder enfrentar a nuestros enemigos. Entonces, hablamos de lo que significa guerra, los objetivos de la guerra, las razones por las que se dan la guerra. Hablamos de los soldados, hermanos, que un soldado, qué características o qué perfil debe tener, como por ejemplo la disciplina, una gran resistencia física, autocontrol, carácter, obediencia, entre otras cualidades. Entonces, eso vamos a hablarlo más adelante en otro tema con la ayuda del Señor, pero ahora mismo estamos viendo, hermanos, estos puntos, ¿verdad? La convocatoria para ser soldados y nos basamos en la palabra del Señor, pero tomamos como una referencia, hermanos, los requisitos que hay en México para formar parte del ejército nacional. Entonces, nos habla en la convocatoria del país que debe ser un ciudadano definido, que debe ser alguien sin compromisos, que debe ser alguien maduro, que debe tener un historial limpio. Eso lo estuvimos viendo pues en los pasados 2 días, sábado y domingo. Hoy vamos a estar hablando, hermanos, acerca de que alguien que quiere, anhela o aspira a ser soldado debe tener sus capacidades en desarrollo. Debe estar desarrollando sus capacidades físicas, mentales. Y también debe ser alguien que tenga una buena estatura. También, hermanos, debe ser alguien con un peso conveniente
y también con pues un interés académico, un interés en prepararse, en ser un buen discípulo. Entonces vamos a entrar a este punto, hermanos, capacidades en desarrollo. ¿De dónde tomo este punto? Mire, el requisito número 5 para entrar al Ejército Nacional Mexicano dice que debe poseer excelentes condiciones físicas y mentales. O sea, debe ser alguien que esté bien de sus capacidades físicas, pero también de sus capacidades psicológicas, emocionales, sentimentales. Su alma debe estar bien, debe estar capacitado o debe estar desarrollando sus capacidades o sus condiciones físicas y mentales deben estar bien. Por lo tanto, yo creo, hermanos, que trasladándolo a lo espiritual, una persona que quiere participar en el ejército de Dios debe ser libre, debe estar en pleno uso de sus facultades espirituales, ¿verdad? No solamente físicas, sino también emocionales, psicológicas, pero espirituales. Y la Biblia dice en San Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, un hijo de Dios que anhela ser soldado del Señor necesita obligatoriamente, hermanos, ser libre. No puede ser una persona que no se puede desarrollar por tener ataduras en su vida, por tener ataduras en su mente, en su corazón. Amén. Entonces debe ser una persona libre. San Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, una persona que anhela ser parte del ejército de Dios debe ser una persona verdaderamente libre, que no tenga ataduras en su mente, que no tenga ataduras, hermano, en su corazón, en su vida. Amén. Así que en el nombre del Señor, hermano, si usted siente o sabe o cree que tiene ataduras en su espíritu o en su alma o en su cuerpo, hermanos, que hay espíritus que le están afectando su manera de pensar, su manera de ver las cosas, y usted es consciente de ello, entonces usted necesita ser liberado para poder ser parte del ejército de Dios. Entonces, siguiendo esa misma línea, hermanos, debemos desarrollar nuestras capacidades. Bueno, no son, algunas capacidades son naturales, pero hay capacidades que el Espíritu Santo le da a la iglesia, que Dios le da a su iglesia. Por ejemplo, Mateo 25:14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Sí? Y dice Mateo 25:15, a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y se fue, y cuando dice, y luego se fue lejos. Entonces, el Señor le ha dado capacidades, le ha dado talentos a su iglesia, que son capacidades a desarrollar, hermanos. Y que cada uno de nosotros, no tenemos quizá el tiempo para poner todos las capacidades que Dios da, ¿verdad? Por medio de su Espíritu Santo, que son, hermanos, 18 dones. Y que aparte los talentos naturales con los que venimos ya de nacimiento, hermanos. Y aparte de eso, los dones celestiales también que el Señor da a su iglesia. Además de ello están los 5 ministerios que son domas que el Señor reparte en la iglesia como regalos para la iglesia, como dones para la iglesia, para que estos capaciten a la iglesia.
Entonces, hermanos, el Señor a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2, a otro le dio 1. No debemos enterrarlos, debemos trabajarlos, debemos ponerlos en acción. Debemos empezar, hermanos, si hasta ahorita usted dice, es que no sé, hermano, y ya lleva no sé cuántos años de cristiano y todavía no sabe cuál es el talento o el don que Dios le dio, hermano o hermana, este es el momento que usted debe definir, debe pedir, Señor, dame revelación, enséñame. Tú sabes que yo no soy muy trucho o muy trucha para entender algunas cosas, pero el Señor va a traer revelación y le va a dar a saber a usted en qué Él quiere usarle. Amén. Por lo tanto, hermanos, desde ahora usted, cuando vea a un enfermo, no deje de orar por él. Cuando hay algún endemoniado, usted métase a reprender al demonio en el nombre del Señor. Y si usted ve que alguien tiene una necesidad de un consejo, háblele. ¿Qué tal? Y el Señor le ha dado, hermanos, el don de sabiduría. Y usted le da palabras de sabiduría que otro no le podría dar. Si usted, el Espíritu Santo le está no incomodando, sino que el Espíritu Santo le está guiando para darle una palabra a alguien, hágalo, porque es el Espíritu Santo. Entonces, el Señor tiene muchos talentos, dones, ministerios que le ha dado a la iglesia y que debemos trabajarlos. Dice la Biblia que el de 5 fue y trabajó los 5 talentos. El de 2, hermano, también, pero el 1 que tenía menos capacidad que los otros fue y lo enterró, hermano. Y dijo, no, pues yo lo voy a enterrar, ¿qué voy a hacer con este poquito? Además, el que me lo dio es exigente. Así que, hermano, no entierre su talento. Dice la Biblia que cuando regresó el dueño de estos bienes, hermanos, al de 5 le dio otros 5. Le dio más talentos. Y al que entregó 2 más, le dio más también. Pero al que tenía 1 y no lo quiso trabajar, hermanos, le fue mal. Entonces, nosotros no pretendo pues esta noche desarrollar este punto. Solamente lo que quiero puntualizar es que el Señor nos dio talentos, nos dio dones, nos dio ministerios y hay que trabajarlos. Hechos capítulo 2, verso 17 dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Pero fíjese que lo que activa los dones, hermanos, es el derramamiento del Espíritu Santo. Por lo tanto, para desarrollar las capacidades que Dios quiere que desarrollemos, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos un derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos el bautismo con el Espíritu Santo. Así que, mis amados hermanos, esta noche yo estoy invitándole a usted para que le diga al Señor, Señor, yo quiero que me llenes con tu Espíritu Santo. Yo quiero que me ayudes, porque quiero desarrollar esos dones que tú nos has dado. Amén. Entonces, fíjese que la Biblia dice que, amén, y vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes van a ver visiones, gracias Señor. Vuestros ancianos van a soñar sueños. Entonces nosotros necesitamos entender que si queremos desarrollar las capacidades que el Señor tiene, no es que todavía las va a dar, ya las dio, solamente que tenemos nosotros que, hermanos, ejercitar los músculos de la fe y también, hermanos, ser llenos del Espíritu Santo. Dice Hechos 2:18,
18. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Primera de Corintios 12:1 dice: queridos hermanos, quiero que sepan acerca de las capacidades que da el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, es necesario que nosotros nos empapemos de acerca de la enseñanza de los dones del Espíritu Santo. Para esto está en los discipulados que hemos dado, hermano. Por lo tanto, yo le invito para que usted sea parte de ese discipulado que se está dando. De lo contrario, hermanos, perdón la palabra, pero este verso, 1 Corintios 12:1 dice: hermanos, no quiero que ignoréis, o sea, no quiero que sean ignorantes en lo espiritual, porque el Señor da dones. Entonces, hermano y hermana, usted si es parte del cuerpo de Cristo, usted tiene dones. Dios le ha dado capacidades, funciones espirituales para desarrollarlas dentro de la iglesia. Y si usted quiere ser un soldado del ejército de Dios, tiene que ser lleno del Espíritu Santo, porque no es con espada, no es con ejército, sino con mi Espíritu Santo, ha dicho Jehová Dios de los ejércitos. Mire cómo dice Jehová Dios de los ejércitos. Entonces, hermanos, necesitamos desarrollar esas capacidades. Luego de eso, hermanos, el otro requisito que encuentro para entrar al Ejército Nacional Mexicano es tener una buena estatura. Mire cómo dice el número 6. Esto lo tomé, hermanos, de la convocatoria del Ejército Mexicano. Dice: cumplir una altura mínima requerida. Esta debe ser 163 centímetros, es decir, 1,63 metros. En la escuela de aviación deberá tener una altura mínima de 165 centímetros. O sea, no debe ser de baja estatura. Si esto lo trasladamos, hermanos, a lo espiritual, dice Lucas capítulo 2, verso 52, que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, para desarrollar su ministerio, Él tuvo que crecer. Él no se quedó en la estatura infantil. Dice: y Jesús crecía, pero crecía, hermanos, con algunas características importantes para los que queremos ser parte del ejército de Dios. Dice: crecía en sabiduría y en estatura y en gracia. Entonces necesitamos, hermanos, crecer, porque estatura no solamente es centímetros, sino también es qué tanto hemos avanzado en sabiduría, qué tanto hemos crecido en gracia. Salimos ya de la estatura, perdón si esto no es el propósito de ofender a nadie, pero si nos hemos quedado, hermanos, enanos espiritualmente. O sea, no nos desarrollamos de manera que no alcanzamos algunas cosas que Dios quiere que nosotros alcancemos, porque dice el apóstol Pablo que él quería alcanzar aquellas cosas para las cuales Dios lo había alcanzado. Entonces, hay quienes no alcanzan ¿cómo decirlo? Aquellas cosas que Dios ha preparado para ellos, o que Dios ha preparado para nosotros, porque no nos desarrollamos. Porque, mire, para desarrollarse necesitamos alimentarnos espiritualmente. Para desarrollarnos necesitamos el Espíritu Santo. Para desarrollarnos necesitamos consejo, porque el que no oye consejo no llega viejo, no madura, no crece. Entonces, mis hermanos, para desarrollarnos necesitamos congregarnos. Para crecer necesitamos, hermanos, dejarnos pues disciplinar. Entonces, mire, dice Efesios 4:13 que los 5 ministerios
son puestos por Dios para que podamos ser capacitados, para capacitar a los santos, dice, para la obra del ministerio. Pero dice el verso 13, hasta que todos lleguemos, fíjese hasta dónde debemos llegar, a la unidad de la fe. Y eso habla de crecimiento. Tenemos que estar unidos en lo doctrinal. Porque si usted no conoce la doctrina, hermanos, que predicamos, entonces usted se va a perder. No que se vaya al infierno, se va a perder pues en un mar de doctrinas y su fe va a ser dañada. Y luego va a haber momentos que usted se va a confundir. Entonces, hermanos, y una persona confundida no crece, no se desarrolla. No crea que es que yo no quiero que usted escuche a otros predicadores porque quiero que nada más aprenda de nosotros, pero usted se puede confundir. Puede llegar el momento que yo predique una cosa y que está basado en la palabra de Dios y le escuche en otros predicadores y entonces usted de pronto diga, ya me confundieron estos. No, se confundió usted por andar escuchando otras voces. Entonces necesitamos, hermanos, crecer en la unidad, crecer en el conocimiento del Hijo de Dios, llegar a la estatura de un varón perfecto. Y eso no se logra de la noche a la mañana. Es un proceso complejo, un proceso, hermano, que requiere de muchas cosas que el Señor nos va dando en el camino, pero no debemos perder de vista el objetivo. Y dice que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto no es algo que no podamos alcanzar. No estoy diciendo que ya lo alcancé. Como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? No digo que ya lo haya alcanzado todo, pero prosigo hacia la meta. Ciertamente olvidando todo lo que queda atrás. Y entonces dice, mirando hacia lo que está enfrente, a lo que está por delante. Necesitamos entonces, hermanos, poner la mirada. Mire, es importante tener metas altas, porque si usted tiene metas bajitas y usted dice, no, ¿cuándo? Yo nunca, jamás, es que no se puede. Entonces usted no quiere crecer. Pero si usted dice, no, tengo que fijar mi mirada en lo alto, como lo hacía Moisés, dice que él ponía su mirada como viendo al invisible, o sea, hacia arriba, hacia lo más alto. Si usted, hermano, tira, no sé cómo explicarlo, usted mira hacia lo alto y dice, yo tengo que llegar hacia allá, lo va a lograr en el nombre del Señor. Mire, 1 Corintios 3:6 dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces, mis amados hermanos, no somos nosotros los que damos el crecimiento, sino es el Señor. Pero nosotros sí regamos, no que la regamos, ¿verdad? A veces, pero dice la Biblia pues que Apolo, el apóstol Pablo, plantó, sembró la semilla, y Apolo vino y regó la semilla, pues. Y el Señor fue el que dio el crecimiento. O sea que la gloria no es para ningún predicador. Por si acaso alguien dice, ¿verdad? No, hombre, yo me voy a ir a tal iglesia porque allá sí la gente crece. Porque ve el montón de personas y dice, ahí sí. Es como el que dice acerca de los restaurantes. Que dice, donde veas mucha gente comiendo es porque ahí hay un buen cocinero, hay buena comida. Puede ser, pero no es una regla. Entonces, hermanos, veamos lo que nos dice la Biblia en Mateo 13:31. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Necesitamos crecer.
nuestra fe debe crecer. Hay un texto en la Biblia que dice que si tuvieres fe como un grano de mostaza, tú le dirías a una montaña, ve y échate a la mar, y así sería. Entonces hay gente que dice, yo tengo una fe tan pequeñita, pero la fe tiene que crecer. Así como dice, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. El Señor la toma y la siembra en su campo, pero entonces esa fe pequeña, hermanos, es la más pequeña de todas las semillas, dice, pero cuando crece, hermano, es la mayor de todas las hortalizas. Y no se queda en hortaliza, sino que llega a ser un árbol, de manera que vienen aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Entonces, mis hermanos, necesitamos crecer, necesitamos que nuestra fe se desarrolle, necesitamos crecer no solamente en gracia, no solamente en amor, no solamente, hermanos, en otras áreas, sino debemos crecer en fe, debemos crecer en conocimiento, debemos crecer en amor, debemos crecer en perdonar, hermanos, debemos crecer de muchas formas, y usted lo puede investigar en la palabra del Señor, porque, hermanos, este es todo un tema, pues. Entonces, un buen soldado de Cristo debe tener una estatura, hermanos, una buena estatura, para poder entrar, hermanos, al ejército de Dios. Yo sé que de los niños es el reino de los cielos, pero en la batalla se necesitan hombres maduros, gente que tenga una buena estatura. Digo porque, hermanos, en algunos lugares, por ejemplo, bueno, no quiero, ¿cómo decir? Inventar, no tengo a la mano una noticia clara, real, pero tengo entendido que en algunos países islámicos usan a niños para pelear. Hay niños que cargan un arma, hermanos. Hay películas donde alguien está disparando y entonces el ejército de los Estados Unidos abre fuego contra aquellos y los matan, y cuando van y ven a los que mataron, se dan cuenta que son niños, y entre ellos mujeres también, niñas. Entonces, en el ejército no deben estar niños, gente infantil. Para mí, hermanos, una persona infantil, hablando de espiritualmente, es una persona que todavía no soporta un mensaje fuerte, que cualquier problemita lo echa para atrás, cualquier situación dice, no, pues ya no voy a seguir, ya no voy a avanzar, ya no voy a continuar, voy a dejar de ir. Y entonces esas personas todavía son infantiles, todavía son niños. Y aquí no sé si se aplique aquel refrán que dice, no te acuestes con niños porque vas a amanecer mojado. Entonces, los niños no pueden ser parte del ejército. Por eso el domingo le decía ayer pues a los hermanos, ¿cuántos quieren ser parte del ejército de Dios? Y gracias al Señor, la mayoría de los que estaban pasaron al frente, ¿verdad? Y yo dije, con este ejército vamos a avanzar, pero no demos marcha atrás. Entonces, Marcos 4:26 dice, Jesús también les puso esta otra comparación. Con el reino de Dios pasa algo parecido a lo que sucede cuando un hombre siembra una semilla en la tierra. No importa si ese hombre está dormido o despierto, o si es de noche o de día, la semilla siempre nace y crece sin que el campesino entienda cómo. La tierra produce primero el tallo, después la espiga y finalmente las semillas. Entonces, hermanos, el Señor ya sembró su palabra en nosotros. Sigamos nosotros, hermanos, avanzando, que cuando vengamos a vernos vamos a tener una estatura pues aceptable para formar parte del ejército de Dios. Así que estamos esperando, hermanos, que podamos desarrollarnos
y podamos crecer, que nos dejemos enseñar, que nos dejemos que el Señor nos ayude a crecer. ¿Ok? Aquí quiero dejarles algunos puntos que el apóstol Pedro habla y dice que hay que añadir, hermanos, a nuestra vida para que podamos ir creciendo. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, todo el interés, dándole importancia a esto, hermano. Dice, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Amén. Hay que añadir virtud a la fe. Voy a pedirle a mi hermana a ver si nos puede ayudar con la versión Dios habla hoy. En la parte de abajo. Ok. Y vamos a ir viendo, o aquí con la hermana Yami, segunda de Pedro 1, 5 en la versión de Dios habla hoy. Vamos a verlo, hermanos, por favor, mientras la hermana Olga nos ayuda. Amén. Ok, mientras saludo a los hermanos, Dios bendiga a la hermana Laila Ochoa, hermano Alberto Torres, Dios les bendiga. Amén. ¿Sí? Dios habla hoy, ¿no? O la traducción lenguaje actual, donde dice añadid a vuestra fe virtud. ¿Qué dice ahí? ¿Añadir qué? Pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios, esforzarse por hacer el bien, procurar. Ok, ahí. A la fe o a la confianza hay que añadirle el hacer bien, ¿sí? El hacer el bien, que tiene que ver con la virtud. Y a la virtud, ¿qué hay que añadirle según ahí? Al hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios. Procurar conocer más a Dios. Hay gente que dice, no, un hermano me dijo en cierta ocasión, hermano, yo no quiero llevar el discipulado porque entre más conozca, más, ¿cuál fue la palabra? Porque más responsable soy delante de Dios. Y le digo, no, pero el conocimiento nos va a ayudar a nosotros a que seamos mejores y podamos ser parte, en este caso, hermanos, del ejército de Dios. A la fe, a la confianza hay que añadirle virtud, hacer el bien. Hay que procurar también a esa virtud añadirle el conocimiento, hermano, el conocimiento de Dios, porque no podemos nosotros decir, bueno, yo tengo fe, además yo le hago bien a todo. Sí, pero necesitas conocer la palabra de Dios. Y luego dice, al conocimiento hay que añadirle dominio propio. Allá como dice. Y dominar sus malos deseos. Fíjese, ya tengo conocimiento, ahora debo aprender o añadir, dominar mis malos deseos, mis malas actitudes. Tengo que dominar mi propio carácter, debo tener dominio propio. Ya tengo fe, amén. Ya hago el bien, gloria a Dios. Estoy adquiriendo conocimiento porque viera qué enseñanzas preciosas nos da el Señor. Y de verdad, hermanos, el Señor nos da enseñanzas hermosas. Amén, gloria a Dios. Pero ¿de qué serviría? No hay un obstáculo, no vamos creciendo, no vamos desarrollándonos si no añadimos dominio propio. Amén. ¿Cómo lo traduce allá? Ajá. Además deben ser pacientes. No, antes de eso. Y dominar sus malos deseos. Dominar los malos deseos. Malos deseos, bueno, no se refiere solamente a inmoralidades sexuales. Malos deseos es querer decirle sus cosas a aquel que me está molestando y que el otro está esperando a ver a qué hora exploto, ¿verdad? Eso también es dominio propio. Al dominio propio hay que añadirle paciencia. Allá lo traduce. Deben ser pacientes. O sea, paciencia. Debemos añadirle al dominio propio paciencia. Y a la paciencia hay que añadirle piedad. ¿Y qué es piedad? Entregar su vida a Dios.
Entregar la vida a Dios, hermano, es consagración al Señor. Ser pío, no impío. Un impío es alguien que conoce de Dios. Perdón, si se va a escuchar un poco feo. Un impío es el que sabe que debe ir al templo y no va. Un impío es el que sabe que debe a servirle a Dios y no lo hace. Un impío es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Entienden? Pero pío, alguien no es un pollito, ¿verdad? Es alguien que tiene piedad. Amén. Alguien que está entregado a Dios. Alguien que está consagrado a Dios. Entonces hay que consagrarse al Señor. Y esto nos ayuda en nuestro crecimiento, hermanos. Y entonces podemos ser parte del ejército de Dios. A la piedad hay que añadirle afecto fraternal. ¿Qué dice ahí? Estimar a sus hermanos en Cristo. Amar a nuestros hermanos en Cristo. Estimarlos y amarlos. Y luego al afecto fraternal hay que añadirle amor. ¿Sí? Y sobre todo amar a todos por igual. Entonces, hermanos, no solamente hay que querer a los hermanos, hay que amarlos a todos por igual. Y entonces, hermanos, estos puntos que son, mire, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 escalones que debemos avanzar. ¿Para qué? Mire cómo dice el apóstol Pedro, 2 de Pedro 1:8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, es decir, que podemos, hermanos, tener estas cosas en nosotros y tenerlas en cantidades pequeñas, pero si las tenemos en abundancia, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice el verso 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Es decir, vamos a tener victoria y vamos a pertenecer al ejército de Dios. Necesitamos estos dos requisitos más, hermanos, que acabamos de mencionar hoy, y que el Señor nos ayude. Uno, a que desarrollemos los dones que el Señor nos ha dado. Amén. Y el otro, hermanos, que crezcamos, que lleguemos a la estatura, que demos la talla que el Señor espera de nosotros. Así que, hermanos, estamos preparándonos para la guerra, estamos preparando soldados, estamos invitando, estamos llamando, estamos despertando a los valientes, hermanos, para que podamos formar un ejército de Dios y podamos, hermanos, conquistar, podamos vencer, podamos salir avantes en esta batalla que hay entre reino contra reino. El Señor nos ayuda, hermanos. Ahorita estamos solamente haciendo la convocatoria. Si usted quiere ser parte del ejército de Dios, apúntese y levante su mano y dígale: Señor, heme aquí, envíame a mí, yo quiero ser un soldado. Y ayúdame a que esos requisitos, hermana Olga, ¿cuáles son? Hasta ahorita hemos hablado de 6 requisitos. La hermana nos va a decir fuertemente ahí. El primero es ciudadanía definida. Sí, una ciudadanía definida. El segundo es sin compromisos con el mundo. Que no tengamos compromisos con el mundo, hermano. El tercero es ser maduros. Ser maduros. Necesitamos desarrollarnos, dejar de ser niños. Como dijo Lupita D'Alessio, ¿verdad? Dejar de ser niña para ser mujer, decía ahí. Pero debemos dejar de ser niños para ser soldados. Tener un historial limpio. Tener un historial limpio. Y eso, hermano, pero usted sabe que no hay justo ni aun uno. Pero la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces hay que mantener nuestras vestiduras limpias, hermano. Pero si alguno ha pecado entre nosotros, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y los de hoy,
Con desarrollo sus capacidades. Hermanos, desarrollar las capacidades que Dios nos ha dado, trabajarlas. Amén. Hay dones que tenemos que no nos hemos dado cuenta que están ahí. Así que, mis amados hermanos, número 6. Y 8, buena conducta. 8. Perdón, 6. Buena conducta. Amén. Buena estatura. Buena estatura. Estamos hablando de la escuela, fíjese. Buena estatura. Hermano, el que no tenga buena conducta no pasa años. No, este es para un soldado. El que no tiene buena estatura no puede ser soldado. Así que, mis amados hermanos, que el Señor nos ayude. Amén. Así que, ¿por qué, hermanos, necesitamos estos requisitos? Porque el enemigo no le va a tener miedo. No va a, hermanos, ¿cómo explicarlo? Necesito a veces las palabras correctas. El enemigo, si vamos sin llenar estos requisitos, va a hacer con nosotros, hermanos, lo que quiera. Pero si vamos preparados y llenamos estos requisitos, tenemos de parte del Señor la capacidad entonces para enfrentar a nuestros enemigos y ser parte del ejército de Dios y avanzar en el nombre del Señor. Vamos a orar, hermanos, ahí donde está. Yo le invito para que le diga al Señor: heme aquí, envíame a mí, Señor, yo quiero. Amén, dígale ahí: heme aquí. El hermano Alberto Torres dice: heme aquí. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche, Señor, venimos delante de tu presencia y queremos ser soldados tuyos. Perdónanos, Señor, si no hemos capacitado a tu pueblo para que sea parte del ejército celestial. En el nombre poderoso de Jesucristo, te suplico, Padre, que nos bendigas esta noche. Que esta palabra sea edificante, que esta palabra sea confortante, pero esta palabra también sea desafiante, Señor. Y aquellos hermanos y hermanas que se han quedado en el camino, Señor, despierten. Padre, en el nombre de Jesús, envía, Dios mío, de tu Espíritu Santo sobre cada uno de ellos y despierten, Señor, del letargo espiritual en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y la luz de Cristo te iluminará. En el nombre de Jesús de Nazaret, que se despierten los valientes. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a terminar con este tema de hoy. Esperamos que usted mañana pueda estar con nosotros y compartir esta palabra. Amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, que pasen muy buenas noches, hermanos.